Ahí sí. Listo. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de el concepto de organización en general y de las estructuras que puede llevar cada organización para que puedan identificar para qué nos sirve, con qué objetivo, etcétera, ¿no? Sí pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces no sé si investigaron o no investigaron o qué creen o qué saben o qué entienden de lo que son las organizaciones y las estructuras de las organizaciones. Buenas noches. Yo investigué un poquito tipos de organización, y hay 8. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Organizaciones lucrativas, organizaciones no lucrativas, organizaciones gubernamentales, organizaciones sin fin de lucro, híbridas, organizaciones virtuales, organizaciones matriciales, organizaciones descentralizadas. ¿Ya? Chévere. ¿Y cuál es la que más te llama la atención? A ver, cuenta. Hay organizaciones lucrativas, dicen ¿Y qué te dicen esas organizaciones? que son empresas que buscan siempre generar ganancia para sus propietarios o accionistas, o empresas de tecnología, financieras o servicios y etcétera. Ya, chévere. Sí, vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Alguien más? ¿Investigaron? También le podemos encontrar las organizaciones que son por el tamaño, hay pequeñas, medianas, grandes, y Ujú. depende de eso también se da, así que son organizaciones que, unas que se manejan en la localidad, otras de manera nacional y otras también que internacionalmente. Ya, chévere. Ajá, muy bien. Ahí vamos a abarcar varios temas. ¿Alguien más? Lice, buenas noches. Bueno, Samuel, cuéntame. Bueno, yo solo abrevié la estructura funcional, estructura divisional, estructura mar marcial y estructura horizontal del plano. Ya, Eso es lo que me dio el resultado de lo que hice la pregunta. ya, ¿y qué te llamó la atención de eso? ¿Qué entendiste? Cuenta. La estructura organizada forma, se distribuye en grupos y la responsabilidad y las relaciones entre uno y la organización y es un mapa de nuestro a quienes que depende de quien fluye la información. Eso es lo que me puso medio a pensar porque en una organización viene la responsabilidad y una relación y la forma de comunicación y de la información. Eso Ya, más o menos estuve pensando. ya, chévere, muy bien. Vamos a ir estructurando esa información que hemos podido investigar un poquito más a profundidad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar em, dentro de nuestra semana los tipos de organizaciones y la estructura organizacional, ¿sí? Em, Samuel, con la misma viada, ayúdame leyendo la frasecita que tenemos ahí. Una estructura organizativa pobre hace el buen trabajo imposible, no importa lo buenas que sea las personas, perdón. Muy bien, De nuevo. ya, gracias. Em, Nosotros dentro del proceso de organización habíamos hablado un poco de lo que es la estructura, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es la organización, o sea, el proceso de organización, hablábamos que la estructura es el esqueleto de la organización, ¿no es cierto? Entonces, la frase nos dice que esta estructura puede
imposibilitar el buen trabajo si no está correctamente. Así las personas sean las mejores del mundo en su especialidad o sepan el trabajo hacer correctamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar diciendo o entendiendo un poquito más qué son las organizaciones o qué son las empresas o qué son los negocios en general, ¿sí? Nosotros entendemos como negocios, como empresas, como organizaciones, todos aquellos grupos de, de personas, ¿sí? Que están correlacionadas y están realizando un trabajo dentro del mismo, ¿no? Entonces, las organizaciones vienen a ser agrupaciones humanas, ¿sí? Y se lo considera como un organismo social vivo. Y este organismo que está funcionando dentro del sistema, hablándolo así, dentro a nivel del mundo, de la ciudad, del país, pues está funcionando y está siempre generando algo. Nos dice que las organizaciones siempre se están construyendo y se construyen intencionalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir intencionalmente? O sea, se hace razonando o pensando más a fondo qué se quiere hacer. Esa es la intención, o sea, realmente se hace pensando cómo hacer, no es que se forma por formar. También nos dice que las organizaciones, así como se van construyendo, se van a ir reconstruyendo con el pasar del tiempo. Y con esto no podemos enfocarnos que es la dichosa o la palabrita de mejora continua. Y todos estos procesos organizacionales que hemos venido hablando, pues son los que permiten esta reconstrucción dentro de la organización. Y como punto final dentro de lo que es una organización, todos entendemos hasta el día de hoy, y creo que está muy claro que todas las organizaciones que existen hasta el día de hoy tienden a estar para el cumplimiento de los objetivos, objetivos que se establecen mediante las personas que se encuentran dentro de la organización o de las personas que construyen esta organización, ¿sí? Entonces, una organización que la fundó una X persona. Esa persona comienza a llamar, a atraer, a, a- a conformar con otras personas la organización, la empresa, ¿no es cierto? Y esa persona, conjuntamente con las demás, empiezan a obtener o a visualizarse aquellos objetivos que quieren cumplir con esta organización, ¿sí? Entonces, ese es el plano general de lo que es una organización y todas las personas trabajan en conjunto para el cumplimiento de esos objetivos. Ahora, si las organizaciones no se organizan, no se estructuran correctamente, pues este trabajo va a verse frustrado y em, va a verse entorpecido porque no se va a tener en claro cómo hacer las cosas. Entonces, es muy importante que entendamos que las organizaciones necesitan ser administradas y por eso estamos aprendiendo todos estos temas acerca de lo que son los procesos administrativos que vienen a ser los pasos en los que tenemos que organizar, lo que tenemos que administrar una organización, una empresa, un negocio. Entonces, tenemos las características. ¿Qué les caracteriza a las organizaciones? Pues lo primero es que para poder cumplir estos objetivos y que este objetivo en la mayoría de veces es un objetivo económico, las organizaciones pues producen bienes o servicios. Entonces nosotros estuvimos viendo en la anterior clase que eran bienes y que eran servicios, ¿se acuerdan? ¿Qué era bien o producto y qué era servicio? ¿Quién se Un bien acuerda? es algo tangible y un servicio es algo intangible, ¿correcto? Ya, correcto. Entonces, el producto, ambos, podemos enfocarnos en que ambos nos ayudan y sirven para cubrir la necesidad que tienen nuestros consumidores, nuestros clientes, ¿no es cierto? Y puede ser un bien, algo tangible que cumple esa necesidad o algo intangible, ¿no es cierto? Dentro de lo que son las organizaciones, aparte de que producen estos bienes, emplean personas, es decir, como les decía, atraen, llaman, incluyen a personas dentro de la organización
para el cumplimiento de estos objetivos y para la elaboración de los productos o poder ofrecer los servicios. Las organizaciones utilizan también lo que son las tecnologías y requieren de recursos que necesitan ser administrados. Prácticamente todo lo que es los bienes, servicios, personas, tecnologías y recursos necesitan ser administrados, porque si no se les da un orden o no se les direcciona por dónde tienen que ir, pues se frustra y se evita que se llegue a los objetivos. Una característica de lo que son las organizaciones, como les vengo diciendo, es obtener ganancias. O sea, se basa mucho en el ámbito económico. Requieren hacer un intercambio del bien o servicio con la persona en este caso el tema económico, para obtener una ganancia. Otra característica de las organizaciones es que asumen riesgos. ¿Por qué decimos que asumen riesgos? Porque primero va de por medio la utilización de los recursos económicos. A su vez también emplean a las personas, o sea, usan de alguna otra forma, podría decirse así, que las personas trabajen a su fin y también utilizan estos recursos. Entonces, utilizar estos tres puntitos, pueden asumir un riesgo a que ¿qué pase? Pierdan económicamente, la gente se vaya y que los recursos estén siendo mal aprovechados. Entonces, por eso es que cuando se crea una organización, están asumiendo un riesgo y el riesgo es ese, o que las cosas no salgan correctamente, ¿no? Y no se lleguen a los objetivos. Otra característica es la filosofía de negocios, o sea, en la organización, la empresa tiene esta filosofía de hacer este intercambio, conocido anteriormente como el trueque, ¿no es cierto? Porque a la final es un intercambio de mi bien por el rédito económico y viceversa. Entonces, este es el negocio que se va dando dentro de cualquier organización. Entonces, toda organización tiene que tener esa filosofía. Hasta las que no lucran o hasta las que como objetivo no tienen obtener ganancias, tienen este intercambio. Otra característica es que em, al ser o al tener el tema económico dentro del ámbito, pues necesita ser evaluado contablemente. Y la contabilidad es eso, contar. Contar lo que me ingresa, contar lo que me sale, contar cuánto vendo, contar cuánto gano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? También como característica es que las organizaciones quieren ser reconocidas como negocios. Es decir, si yo me pongo una organización, un negocio, quiero que los demás, que por externamente me vean como tal, me vean como una empresa, me vean como una organización, como un negocio. ¿Sí? Y la última es que son de propiedad y que esta propiedad necesita ser administrada por, en este caso, dueños, propietarios o las personas que formaron o crearon la organización. ¿Sí? Como sabemos, las organizaciones y todas, absolutamente todas, tienen que guiarse o enfocarse en estructurar cómo van a hacer las cosas. Entonces, para que sepan cómo van a hacer las cosas, pues primero tienen que saber qué van a hacer. Y por eso ahí viene nuestra famosísima misión, que responde a esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? Entonces, si yo digo, como instituto, por ejemplo, ahorita hablando, el instituto dice, ¿qué va a hacer? Pues queremos brindarles estudios y la educación adecuada a las personas, ¿no es cierto? De ahí decimos, ok, ese es nuestro propósito. Ahora, podemos hacerlo, pero ¿con qué fin? ¿O para qué? Entonces ahí viene el hacia dónde vamos a ir, o sea, ¿qué queremos lograr con todo esto? Pues ahí viene mi visión. Entonces, digamos que como instituto decimos, ya, yo quiero ofrecer el servicio educativo a las personas y que sea más accesible. La visión es que sea más accesible, por ejemplo, en las áreas más rurales, en las áreas más recónditas del país, a personas que no tienen el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y
o crecer o ser una de las instituciones con más temas educativos que ofrezca, digamos. Entonces, esa es la visión, ¿no es cierto? Es el no solo saber que estoy aquí, sino verme a futuro cómo quiero llegar a ser. Todos tenemos una visión hasta de nosotros mismos, cómo nos queremos ver de aquí en unos años. Si ustedes se pusieron la meta de estudiar actualmente, su visión es esa, o sea, mi visión es a futuro ser un profesional que me permita abrirme campo en otras áreas o abrirme campo en lo laboralmente, ¿no es cierto? Esa es su visión actualmente. Y ustedes están, obviamente, cumpliendo paso a paso todos los objetivos dentro de esto para llegar a su meta. Entonces, para, ya sabemos qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, pues ahora hay que establecer el cómo, ¿no es cierto? El cómo son nuestros objetivos. Entonces, mi objetivo es brindando el estudio, entonces yo establezco los objetivos y los objetivos se van abriendo para abajo y se van haciendo cada vez más pequeños para irlos cumpliendo uno por uno para cumplir el objetivo macro. Entonces, objetivos pueden ser, por ejemplo, establecer, establecer las carreras, me invento en tema institucional, o sea, de la institución. Establecer las carreras o qué carreras vamos a establecer, aperturar estas carreras, llegar a tantos estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo eso? Y pues de ahí comienzo a decir, ¿con qué voy a hacer todo esto? Entonces ahí vienen nuestros recursos, ¿no es cierto? Que ya hemos venido viendo cuáles son, de qué se tratan, etcétera. Y por último, como base de la organización se establece aquellos valores que va a tener como grupo, como equipo de personas que les van a guiar o que les van a ayudar a mantener todo este camino, ¿sí? Así como nosotros como personas tenemos valores que, que están internamente arraigados en nosotros y que nosotros sabemos cuáles son los que más profundidad en nosotros tienen. Me invento. En mí, como Sophie, yo tengo un valor muy importante para mí que es la puntualidad, por ejemplo. Yo soy muy puntual en las cosas. Me gusta ser puntual hasta en el tiempo. Entonces, ese es un valor que yo tengo. Y también, por ejemplo, el valor del respeto, respetar a todos, tratar a todos por igual. Entonces, las organizaciones también tienen estos valores. Claro que se basan a valores más institucionales o más generales, ¿sí? Para el tema organizacional. Entonces, vamos a hablar un poquito más y entender un poquito más de los recursos. Aquí vamos a poner unos poquitos ejemplos, entonces ustedes que ya están entendiendo más estos temas me van a ir diciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos recursos materiales. ¿Qué podemos decir como ejemplos en una organización que son los recursos materiales? Eh, Kelly, Eh, Podemos decir como quien dice, ¿no? O sea, las materias que se necesita, depende, o sea, puede ser una construcción, se necesita cemento, varilla, se necesita maestros también para que hagan los bloques, todo eso. ya, pero solo materiales, porque los maestros vienen en el recurso humano, pero solo materiales. Buenas noches. Eh, ¿Qué sitio quiere que por favor pueda cambiarme de- Samuel, tu micrófono está encendido, por favor. Primero hacer un presupuesto de diseño. Estoy con Kerly, por favor. Ya les doy la palabra a cada uno para que hable. No carga. No, no carga. No carga. Samuel, tu micrófono, te molesto. A 10 esta vez, pero no cambiamos solo eso, sino hay toda la... Ya está poniendo en práctica la materia, profe. Así parece. Ya, Kerly. Ahí Ya. O sea, podemos también ver en una oficina los materiales que se necesita una computadora, las hojas, lápices, los clips, engrapadoras, todo eso mm, para poder para- correcto. Dentro de lo que son materiales, podemos establecer todo lo que son materiales de oficina, ¿sí? Materiales, en este caso, por ejemplo, se me fue el nombre.
eh, materiales como tecnológicos se los conoce o como maquinaria, podría decir. Todos estos son los materiales, ¿sí? Todo lo físico que necesitamos y que es un medio para hacer algo. Ejemplo, si yo necesito hacer un informe de mis labores diarias, pues yo necesito una computadora para poder hacerlo. Entonces es mi medio y es mi material. Si yo tengo que ese informe imprimir, necesito una impresora, ese es mi material. Si yo tengo que firmar el documento, necesito un esfero, eso es un material. Entonces, todo lo que es el medio para cumplir con mis metas, mis objetivos o de las actividades diarias, pues es un material. Donde voy a estar sentada si estoy trabajando en oficina es mi material, ¿sí? Em, Em, Hasta el mismo hecho de si tenemos un negocio y tenemos que tener una estructura física para separar los departamentos, pues ese es el material que necesitamos también, ¿no? De ahí vienen lo que son los materiales financieros, perdón, los recursos financieros. Entonces, Ana, ¿qué recursos financieros consideras tú como ejemplos que hay en una organización? Ana, ¿estás ahí? No está. Samuel, tampoco. Segundo, tú que querías participar. Dicen, tema de financiero, ahora dicen buenas noches. Dime, ¿qué recursos financieros hay de ejemplos en la organización? Ahí podemos empezar a tener una caja chica para que empiecen a trabajar mediante eso. En organizaciones puede haber varios financieros, que hay una contabilidad, es por ejemplo en recursos humanos, ¿no? Entonces eso dicen de, Ya, ok. Dentro de lo que son los recursos financieros, pues como el nombre nos indica, pues primero viene este tema el físico del dinero, ¿no? Pero también podemos hablar del dinero electrónico, que normalmente está dentro del banco, de una cuenta, ¿no es cierto? Ese es nuestro recurso. Ahora, hay algo muy importante que ustedes en el ámbito contable van a ir estudiando que se llaman los activos de nuestra organización. Estos activos también se los conoce como recurso financiero porque se los toma en consideración dentro de lo que son las cuentas contables. Entonces, un activo viene a ser, por ejemplo, la adquisición de un edificio o del lugar físico para el trabajo, para la organización. Ese es un activo, ¿ok? Otro activo puede ser considerado también, si en este caso, digamos que hablamos de una empresa de transporte y parte del tema del trabajo son los camiones, etcétera. Todo esto también es un activo dentro de la organización. ¿Sí? También podemos considerar como activos aquellas inversiones o em, temas donde nuestro dinero está trabajando con nosotros para, obviamente, adquirir más dinero. Entonces, todo ese es el tema financiero. Dentro de los recursos humanos, aquí me toca, déjame ver, a Eduardo, a ver, dime, Eduardo. Como su nombre lo indica, se refiere a todas las personas que están incluidas dentro de la empresa o de cualquier negocio. Ujú. Tenemos recursos humanos, tanto internos como externos a nuestra organización. Los internos son todos los empleados, todos los colaboradores que están incluidos en el negocio. Y los externos pueden ser todos aquellos que, por ejemplo, vienen a... Proveedores o clientes.
Proveedores o clientes, exacto. Ujú. Ahora, dentro de la organización también tenemos recursos administrativos. Ese no les voy a decir porque de que no le van a, no le van todavía a entender, pero el recurso administrativo es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Todos los procesos administrativos es nuestro recurso administrativo, porque con él vamos a poder organizar, manejar, dirigir todo lo demás, todos los recursos humanos, financieros y materiales. Y tenemos un recurso de marketing también. Tanto el recurso de marketing y materiales utiliza el tema también tecnológico. Entonces, en el marketing tenemos recursos, por ejemplo, de programas, de, de eh, más que todo son programas y todo el tema un poco material y publicitario que se utiliza dentro de la organización para publicitar lo que en la organización o el negocio hace. Para eso está el marketing, ¿no? Entonces el marketing, igual ustedes dentro de algunas otras materias van a poder estudiarlo y entenderlo mejor a qué conlleva. Ahora, dentro de lo que son los valores que tiene la institución, las empresas, pues podemos decir que los valores que son cualidades, ¿no es cierto? Es la cualidad que tiene la organización referente a lo que quiere ser y cómo quiere ser. Entonces podemos nombrar algunos como que es la integridad, justicia, responsabilidad, eficiencia, calidad, innovación, respeto, colaboración, desarrollo personal y profesional, lealtad, empatía, flexibilidad. Digamos que alguna empresa tiene como valor la eficiencia. Entonces ellos se enfocan en ser eficientes, es decir, de utilizar todos sus recursos de manera adecuada em, para obtener ¿cómo era? El uso de los recursos de manera óptima para reducir costos, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, la eficiencia como valor que ellos tendrían. Entonces, hay que poder saber identificar qué valores tiene la organización para también entender cómo se está desarrollando todas las actividades. Entonces, entendiendo un poquito más qué es lo que es la organización, las empresas, pues ahora vamos a poder clasificarlas, identificar de qué se trata cada una un poquito más a detalle. Como me decía Daisy, tenemos aquellas organizaciones que son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿Qué es el lucro? El obtener un rédito, una utilidad, una ganancia. Es decir, que yo de mi servicio o producto de lo que vendo, obtengo un poco más del dinero a lo que me cuesta, ¿no es cierto? Ese es el rédito. Entonces, los que son con ánimo de lucro, entendemos eso, que viene un rédito de por medio de todo este proceso y de todo este intercambio de productos, bienes o servicios con nuestros clientes. Viene también los de sin ánimo de lucro. Aquí están establecidas todas las que son fundaciones, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que las fundaciones no manejen económicamente dinero, sino que su finalidad es como que estar en su punto de equilibrio, en donde puedan cubrir todos sus gastos y que no exista ningún inconveniente, pero que tampoco tienen ninguna ganancia. Entonces, estas son las sin ánimo de lucro. El objetivo de muchas de estas organizaciones o fundaciones es apoyar y ayudar a la sociedad, ¿sí? Tenemos organizaciones de acuerdo a su sector. Entonces tenemos entre ellas las primarias, las secundarias y las terciarias. Ya les explico luego de qué se trata. Tenemos por tipo de persona, es decir, hay personas que se establecen como propias, o sea, naturales, y como jurídicas, o sea, que ya se establecen bajo normas y reglas que dentro del Estado hay. ¿Sí? Y que tienen que cumplir ciertos lineamientos que el Estado les da. Y ya entran dentro de un sistema de control tanto financiero, legal, etcétera. ¿Sí? Esas son las jurídicas. Ahora, las naturales somos como nosotros. Si yo, Sofi, que a mí me gusta la panadería, la pastelería, por ejemplo, yo digo, me quiero poner algo, yo puedo ponerme como persona natural o puedo establecerlo como persona jurídica
en donde es como que ya le doy más formalismo, ya le hago más formal el tema de la organización, ¿sí? Tenemos de acuerdo al capital. A pesar de que no haya lucro, como les decía, siempre se va a manejar internamente un dinero, un capital. Este capital puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto. Es decir, público, que viene el dinero desde el Estado para que se cree o para que la organización se mantenga. El privado ya no es del Estado, viene de personas externas a él, y el mixto puede ser una combinación de los dos. Entonces, ahí podemos nosotros identificar claramente que aquellas empresas que se encuentran públicas son todas las que necesitan el capital, ¿no es cierto? Y aquí tenemos todo lo que es municipalidades, todo lo que son secretarías, todo lo que son, se me fue este nombre, bueno, todas las que nos dicen públicas, ¿no es cierto? Todas utilizan el capital y el dinero del Estado. Tenemos, como decía, como es Eduardo, depende también del tamaño. Tenemos nuestras pymes, que ya hemos un poco hablado. Las pymes son pequeñas y medianas empresas, y de ahí obviamente tenemos las grandes. Estas también ya las vamos a ver en otra diapositiva. Y podemos también hablar que si como persona jurídica nosotros nos establecemos, también hay un tipo de características que como persona jurídica podemos establecer. Entonces aquí se encuentran todo lo que son sociedades anónimas, las SAS, que se conocen como sociedades de acciones simplificadas, y las CIALDAS, que son las compañías limitadas. Aquí también tenemos cooperativas, tenemos, tenemos gremios, tenemos, ah, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Mutualistas. Perdón, Claro, mutualistas. mutualistas también, ajá. Estos son como cooperativas también, pero no hay otro nombre, se me fue. Pero bueno, hay un sinnúmero que no todas, por ejemplo, hay algunas, o dependiendo del sector o de la región en lo que estemos, se manejan diferentemente. Entonces, como les digo, cada una se establece formalmente y se rige bajo ciertos lineamientos y normas que el Estado impone o que el Estado da. Entonces, por ejemplo, hay en las compañías de sociedad anónima, ¿qué quiere decir? Que se crean sociedades. O sea, vienen personas y dicen, vamos a hacer una empresa, y la establecen como sociedad anónima, en donde ellos son como que los principales accionistas, y hay la opción de que ingresen más personas a ser parte de las acciones de la empresa, y por eso son anónimos, porque no se los conoce, ¿sí? Entonces, eso permite que ingrese un flujo de dinero a la organización de manera externa. Estas son las sociedades anónimas. Estas se rigen de alguna de otra forma más cerradamente dentro del Estado. Entonces, ya hay ciertos temas, los agentes de regulación o las empresas de regulación se encargan, por ejemplo, la super de compañías, el SRI, se encargan de ver que éstas hagan los lineamientos que tienen que seguir. Por ejemplo, para que exista una sociedad anónima tiene que existir un capital mínimo para que pueda crearse, ¿sí? Por ejemplo, la que son las SAS actualmente, que ahora existen mucho aquí en el Ecuador, las SAS, que son de acciones simplificadas, quiere decir que requieren un capital mínimo, pero no es tan alto como el de las sociedades anónimas, y se crean más fácilmente. Por ejemplo, en las sociedades anónimas piden un montón de papeleo, notarizados, que los actas de los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de papeleo. En las SAS es mucho más ágil y más fácil el proceso. Entonces, ahí están las características de cada organización jurídica, por ejemplo. En las compañías limitadas, entonces esas ya se enfocan en que son netamente sociedades limitadas. O sea, hay un número específico de socios y de esos socios no se cambia.
Por eso son compañías limitadas. Igual tienen un mínimo de un valor para que entre el dinero y se pueda crear. Igual tienen su proceso, todos sus reglamentos, todos sus papeleos que tienen que hacer para considerarse compañías limitadas. Y así cada una. Que ya depende de uno, pues, y ya depende de las organizaciones cómo quieren estructurarse. Pero aquellas que se estructuren de cualquier forma o como persona jurídica, pues ya saben y se sobreentiende que están bajo los lineamientos y normas que el Estado tiene, ¿sí? Y que como a veces vemos pueden ir cambiando conforme el tiempo. Entonces vamos a hablar de las organizaciones de acuerdo a su sector. Entonces esto tiene que ustedes tener muy en cuenta. Tenemos tres sectores: primario, secundario y terciario. De acuerdo a la imagen, ¿qué entienden ustedes que es como primario? Edison. Mande. De acuerdo a la imagen, cómo entiendes tú que es el sector económico primario? De aquellos que dependemos, que depende los consumidores, digamos, lo más consumido o lo más necesario. Ya, por ahí parte, más o menos. El Creo sector, que dime. tiene que ver algo con la extracción de los, como es, del petróleo en ese caso y también de la agricultura o de la Ajá, materia prima sería. ahí está la palabra. El sector primario quiere decir que son empresas que se encargan de extraer o recolectar la materia prima. Y materia prima puede ser considerada el petróleo, los alimentos, todo el tema, por ejemplo, de todo lo que se necesita o que puede ser modificado y cambiado a un producto, ¿sí? Entonces, ese es el sector primario, todo lo que conlleva con la extracción y recolección de la materia prima. Ese es el sector primario. No es algo sin, ¿Perdón? no es algo sin procesar el primario. Exacto, no tiene procesamiento, así es. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es materia prima, si nosotros vemos, ahí tenemos el petróleo. El petróleo es una materia prima y todas las empresas petroleras son empresas económicas del sector primario. Ya cuando empiezan una transformación del petróleo y empiezan a sacar del petróleo todos los derivados, empezamos a hablar de lo que es una empresa del sector secundario, porque ya empieza una industrialización, ya empieza un proceso de cambio de la materia prima. Por ejemplo, el cuero, también los que están haciendo la extracción del cuero o recolección del cuero son empresas del sector primario, pero aquellas que lo adquieren para fabricar telas, para fabricar ropa, para fabricar maletas, para fabricar muebles, etcétera, etcétera, ya son empresas del sector secundario, ¿sí? La leche también sería primario. La leche sería primaria, pero al llegar a la industrialización y ponerla en un envase, es una empresa. Secundaria. Es Secundario. secundaria. ¿Por qué? Porque ya le hacen un proceso. A la leche, a las de fundas o de cajas, ya vienen a través de un proceso que hasta, ¿cómo le dicen cuando le hacen hervir y le quitan las bacterias? Tiene un nombre ese proceso. Eso Pero, de Nata, ¿perdón? nata. Nata. No, no, o sea, sacan la nata de la leche, que es muy rica y todo, pero no, tiene un proceso, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero, por ejemplo, las personas que extraen la leche mandan a las empresas y las empresas hacen todo el proceso como que de hervir, quitar todo lo que son bacterias y de ahí también pueden extraer otros productos que como conocemos es el queso, es la Suero. mantequilla, ¿no es cierto? El suero de la leche. Entonces eso ya viene a ser un producto del sector secundario, porque la materia prima en sí es la leche que viene directamente de la vaca. Esa es la materia prima. Entonces, si yo me voy donde un agricultor y me da un vasito de leche, yo sé que él está dentro del sector primario porque
es directo, como dicen, de la mata a la boca, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Y el sector terciario ya se enfoca mucho más al tema de lo que son los servicios y de la venta de los productos que ya se encuentran transformados o que han tenido un proceso de industrialización, ¿sí? Entonces aquí se enfocan todos los que son servicios, por ejemplo, ahí tenemos la foto de un avión. Entonces, el avión o los servicios aero, de los Agropecuarios. aeropecuarios, no son pecuarios, Aeronave. Aeroportarios. eso, eso mismo. Esos servicios, el tema de los aviones ya es un servicio, pues ya no es que nos dan un producto en sí ahí. El servicio es podernos movilizar de un lado a otro, ¿no? Entonces, ese es el sector económico terciario. Entonces, las empresas también se enfocan en estos ámbitos. Y el otro tipo que tenemos es las pymes, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a identificar ¿cómo se estructura una pyme? Entonces, las pymes son pequeñas o micro, como es pequeñas y medianas empresas. Y antes de las pequeñas y medianas empresas tenemos también la microempresa. Entonces, ¿qué nos dice? Que depende del personal que ocupe la empresa, se va a caracterizar de cualquiera de estas. Depende del valor bruto de ventas y del monto de los activos que tengan. Entonces, de acuerdo al personal de ocupación o el personal que tienen dentro de la organización, es microempresa cuando tienen de 1 a 9 personas, ¿sí? Si es que el valor bruto de ventas es menor o igual a 100.000 y si el monto de los activos llega hasta los $100.000. Pueden cumplirse cualquiera de estas tres o las tres, ¿sí? Pero es necesario que las tres estén como para decir si es micro o macroempresa. Ah, perdón, microempresa. ¿Perdón? Los valores, ahí cuando menciona el valor bruto de ventas anuales, esa es, o sea, digamos, toda la suma de todas las ventas o la ganancia fuera de lo que son gastos, de costos, eso, el 100.000 menor o igual a 100.000, ¿es la ganancia neta o toda la venta? Porque usted sabe, yo vendo algo, no es que me cueste, no me cuesta, primero tengo que asumir los costos, luego ya vendo, entonces vendo con otro precio para que haya ganancia para la organización. ¿Es las ganancias, solo ganancias o digamos, yo vendí todo eso en el año? Ujú. Tú ahí dijiste la palabrita de la respuesta. Es neta. Y acá tenemos valor bruto. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cuando me hablen de valor bruto o de valor neto. Entonces, el valor bruto quiere decir que ya está quitado todo el tema de los costos. Y el valor neto y es el valor de todo, sin quitar el valor de los costos. ¿Sí? Por eso ahí dice valor bruto de venta. Entonces, el valor bruto de ventas se refiere a todo y a todo lo que es ganancias. Ajá, sí. Entonces, eso les decía, ustedes tienen que aprender a identificar cuando dice valor bruto o valor neto. ¿Ok? Y dentro de estas tenemos las microempresas, ¿no es cierto? De ahí tenemos las pequeñas empresas, que ya el personal va más de 10 a 49 aproximadamente. Las ganancias, el valor de ventas va a ir hasta el millón y el monto de activo va hasta los 750.000, ¿sí? Los activos, como yo les decía, ya son todo el tema de dineros en el banco, dineros, o compras de inmuebles. em, Hay otro más que no recuerdo. De ahí viene lo que es nuestra mediana empresa, ya son personales, ya tienen personas de 50 a casi 200 personas, ya pueden facturar o tener un valor de 5 millones.
y los montos de los activos van casi hasta los 4 millones. Y las grandes empresas tienen personal mayor a los 200 o igual a las 200 personas, facturan perdón, su valor bruto de ventas es mayor a 5 millones y el monto de activos es mayor o igual a 4 millones, ¿no? Entonces, esto es un valor, esta tablita yo la adquirí de la Cámara de Comercio de aquí de Quito, que nos dice cómo están estructuradas las micro y medianas empresas. Entonces, nosotros podemos decir que si yo empiezo a trabajar yo sola o yo solo, estoy estructurado primero como microempresa. Y dentro de las estadísticas de aquí del Ecuador, podemos decir que la mayor parte de empresas son micro. Existen muy pocas en pequeña, mediana y grandes empresas. Todas las demás son micros. Dicen, ahí, por ejemplo, una empresa empieza como micro, ¿no es cierto? Ujú, Y después pasa, digamos, si el negocio avanza o la organización crece, abren otro local, ahí ya va aumentando lo que es el personal, ¿no? Ya pasa de 10, ya pasaría a pequeña empresa. ujú, claro, Pero hay empresas, o bueno, se podría llamar una microempresa, eh, que hasta no lo hacen, ¿cómo le puedo decir? Ah, o sea, ¿cómo controlan a la empresa? O sea, yo sé que hay entidades que se encargan de clasificar a los negocios en micro, en pequeña, mediana y grande. Pero, por ejemplo, hay lugares o locales donde hay personal, pero ese personal está trabajando, es, digamos, sin papeles. O sea, así nomás, o sea, quizás no conste en como las empresas grandes, ¿no? Manejan lo que son personal y tienen todo con todo de ley, ¿no? Algo así. Pero hay pequeñas tiendas o locales que le dicen, a ver, venga a trabajar acá semana, pero usted solo gana un sueldo y ahí cómo funciona. es que realmente a ese tipo de empresas o de microempresas es un poquito complicado controlar la situación por estos aspectos que tú mismo nombras. Porque agentes de regulación, por ejemplo, en temas financieros tenemos a las super de compañías y a la SRI, que ellos van sabiendo eh, el número de personas que están y em, la cantidad de ventas o de ingresos que tienen y todo lo que de ahí sale todo lo que son los impuestos que las empresas tienen que pagar. De ahí tenemos controles, el tema de regulación, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, para lo que son las empresas, las personas, el personal que trabaja dentro de una organización, ¿no es cierto? Pero a raíz de esto también tenemos el cómo se estructura y por eso hablábamos de las empresas que pueden formarse como persona natural o como persona jurídica. Entonces, como yo les decía, la persona jurídica es más formal, entonces ya tiene que estar bajo muchas normas del Estado, pero como persona natural ya no se rigen en eso. Sí, como persona natural igual estamos ligados a ciertos lineamientos, igual como persona natural, si yo empiezo a tener actividad económica, igual yo tengo que, yo también me rijo bajo ciertos agentes de regulación, pero ahí está la complicidad de la cosa, o sea, si yo como persona natural empiezo a adquirir personas, y no las afilio y mis pagos referente al SRI lo hago solo como persona natural, no hay quien regule eso y no se va a saber exactamente en qué postura está. Por eso, todas estos, digamos, estas estadísticas se basan más en tema de todos los agentes de regulación que existen, que ellos ya tienen los datos o adquieren los datos cuando uno ingresa a estos temas, ¿no? Entonces es un poquito complicado el decir que se pueda controlar eh, o decir, Profe, dime, y, o sea, estos datos usted les sacó, dice, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Quito. ajá, Estos intervalos, entonces, ¿es netamente lo que se ocupa en Quito o estos intervalos se utilizan en cualquier sector? Esto, digamos, de microempresa, de pequeña empresa, todos esos intervalos. son valores ya más estandarizados o son límites ya más establecidos. O sea, la Cámara de Comercio de Quito está aquí en Quito, pero la Cámara de Comercio de Quito hace análisis y estadísticas de todo el Ecuador, ¿no? Y esta tabla ya es como que una tabla establecida para identificar
hasta qué punto está una micro, una pequeña, una mediana y una grande empresa. ¿Sí? ¿Entendido ahí? ¿Alguna otra duda? O sea que estos valores ya son para cualquier sector que podemos utilizar. Claro. O sea, por ejemplo, si yo hablo de un sector primario que está bajo una formación jurídica, que tiene el capital privado y que tiene, no sé, entre 10 a 49 y está facturando ese valor, pues yo ya lo establezco como pequeña empresa, ¿no? Y así sucesivamente. Entendido, profe. Gracias. Ujú. Listo. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más cómo se establecen o cómo se diferencian em, las organizaciones o las empresas en sí. Sabemos que todas son organizaciones, todas son empresas, sabemos que todas están enfocadas, la mayoría, en hacer un lucro, en obtener réditos y que todas tienen que cumplir objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a entender. Si ya me estructuro como organización, o más bien dicho, ya tengo em, entendido este tema, ahora vamos a entender un poquito más cómo, si ya está formada la organización, cómo empieza a formarse, cómo empieza a crecer y a organizarse internamente. Entonces, como ya hemos venido hablando, existen diferentes niveles de organización, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner bonito, tenemos los mandos de apoyo, ¿no es cierto? Que es el operacional o de apoyo. Tenemos los mandos medios o intermedios, en donde están los gerentes y los jefes. Y los medios mandos altos, que están los directores o es un nivel institucional, ¿no? Esto tiene que estar bien claro para ustedes, muy, muy claro. Entonces, para nosotros poder establecer la estructura o el esqueleto de nuestra organización, tenemos que saber y entender este tema. Ujú. Entonces, antes de entender y contener un poquito más de cómo va esta estructura dentro de la empresa, pues conceptualicemos qué es una estructura organizacional. Ayúdame, Miriam, leyendo lo que dice. ¿Dónde está? Viviana. Inge, buenas noches. Perdón, dígame la pregunta. Se lo juro que sigo mal con esta gripe tenaz. Todos así. Si puedes leer lo que dice ahí. Dice Conjunto de, estructura organizacional, conjunto de todas las formas, de manera gráfica, en que se divide el trabajo en las diferentes áreas para poder coordinarlas. Chévere, gracias, Miriam. Em, la estructura organizacional primero tiene que entender que em, nos da información gráfica, o sea, gráficamente, o sea, es un gráfico de cómo está estructurada la empresa, ¿no es cierto? O sea, de todas las formas en que el trabajo de cada persona se divide en las diferentes áreas. ¿Con el fin de qué? Poder coordinar estas actividades, poder coordinar a cada persona. Entonces, este es el fin de esta estructura. Entonces, ¿cómo lo llamamos nosotros? Nuestros famosos organigramas, ¿sí? Nuestros organigramas son los que me permiten conocer y entender la estructura de una empresa. Partimos por ahí. Entonces, la primera es que estas estructuras tienen características. Primero tienen un orden formal. ¿Por qué? Porque toda la estructura gráficamente está
explícita o está detallada dentro de un papel, dentro de un manual, dentro de toda la información de la empresa. Por ejemplo, cuando una empresa se constituye, le piden que establezca quién es el directivo, quién es el dueño, quién es el jefe, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese papel va a estar establecido. Entonces, es un orden formal que después lo reflejamos de forma gráfica, ¿no es cierto? Y estas, aparte de que nos sirve para ordenar o verificar, perdón, para entender cómo está estructurado, pues también nos sirve para entender las funciones de cada, de cada área, ¿sí? Y para poder diferenciar los cargos de las personas. Algo que nos dicen es que mientras más grande es la empresa, más especialización y más departamentos comienza a tener o a crecer. O sea, mientras más empieza a crecer la empresa, más empieza a crecer la estructura o el organigrama de la organización. Es importante, como ya hemos venido hablando, es que se consideran todos los recursos para poder organizar esto, ¿sí? Se considera qué recursos, y ya los que habíamos venido hablando, los financieros, los humanos, los materiales, los administrativos, los del marketing, los tecnológicos, etcétera. Otra característica es que esta nos va a dar información de que si tiene centralizada la toma de decisiones o descentralizada, que ya hemos venido hablando qué significa todo esto. Y la última es que esta estructura se adapta y se adapta a todos los cambios y a las pequeñas cosas que van sucediendo dentro de la organización. Entonces, como nosotros hablábamos, las organizaciones se van reconstruyendo. Por ende, el organigrama o la estructura de la empresa se va a ir reconstruyendo conjuntamente. Es por esto que tiene esta característica de ser adaptable. ¿Por qué es importante tener una estructura? Pues como ya lo habíamos mencionado dentro de lo que es el proceso de organización, es nuestro esqueleto, le da forma a la organización, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir comprender cómo está todas, todas las áreas de la empresa y cómo las personas tienen que organizarse con el fin de proceder al proceso de organización, ¿sí? Nos va a permitir realizar un mejor funcionamiento, un buen funcionamiento dentro de la empresa, con el fin, obviamente, como hablábamos, de cumplir los objetivos. Y con esto vamos a evitar conflictos, porque al no haber una estructura clara, concisa, o por lo menos que me dé la información competente de todo lo que tenemos que hacer, pues empieza a generar conflictos. El hecho de que existan no quiere decir que no va a haber conflictos, pero evita muchos otros conflictos si es que no existiera esta estructura. Y hay unos elementos a considerar dentro de lo que es mi estructura. Tenemos, esto es como la pirámide o como los niveles que hemos venido hablando, pero para que ustedes entiendan y para que sigamos hablando de los otros temas. Entonces tenemos dentro del área de arriba, cambiémosle de color. Tenemos la cúspide estratégica. Esta cúspide estratégica está, obviamente, em, eh, pertenece directamente a todo el área directiva de la organización, ¿no es cierto? De ahí tenemos nuestra línea media, donde habla de los mandos medios. Y nuestro núcleo operativo, que habla, obviamente, de nuestro personal de apoyo. No, perdón, nuestro personal operativo directamente, o sea, los que están encargados netamente en el ámbito de producción de un servicio, de producción, perdón, de producción de un bien o de un servicio. Y de ahí, como tema, como que un poquito más externo, tenemos a la tecnoestructura. ¿Qué quiere decir la tecnoestructura? Son todas aquellas personas que están fuera de este ámbito del producto en sí y del servicio. Entonces, más o menos como el personal
administrativo que está aquí. Aquí podemos estar entablando al personal que está dentro del área de marketing, dentro del área de servicio al cliente y más o menos de eso. Y por otro lado, viene un nombre muy interesante que se llama el staff de apoyo. Y aquí están establecidos todas las personas que se encuentran dando un servicio, pero que no tiene que ver con el tema, la organización en sí para el cumplimiento de los objetivos, sino que nos dan un apoyo. Y aquí están todos los que son el área de limpieza y de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Están dentro de esta estructura que estamos, de estos elementos que están dentro de la organización. Ahora, así como hay tipos de organizaciones, tenemos tipos de estructuras. Entonces tenemos para diferenciarlas las formales y las informales. Las formales vienen a ser todas las organizaciones y empresas que están bajo una norma, una regla, un lineamiento y que están estructuradas correctamente, ¿no? Y por otro lado están las informales. Y estas pueden estar, ay, perdón, y estas pueden estar dentro de un grupo, de una organización o de una estructura formal. Entonces, por ejemplo, si en mi organización, mi empresa, tenemos varias personas, puede ser, ay, perdón, puede ser que dentro del grupo, por ejemplo, hicimos un evento de la empresa y por ahí, mientras estamos en el evento, hicieron un grupo para fútbol. Ese es un grupo, una organización informal. ¿Sí? Y realmente todos en nuestra vida diaria estamos haciendo organizaciones y estructuras informales en nuestra vida. Tenemos nuestro grupo informal de la familia, por ejemplo, que tenemos estructurado mamá, papá, o abuelos, hijos, nietos, hermanos, etcétera. Entonces es una estructura informal. Las formales ya porque se basan en los reglamentos, normas o lineamientos que se establecen en la sociedad o dentro del tema del Estado, perdón. Y de aquí vamos a comenzar a ver, si nosotros ya establecemos, y les voy a poner la imagen esta de aquí, si nosotros ya tenemos una estructura, o ya entendemos que la estructura organizacional es el gráfico, es la representación gráfica, es decir, todo esto, dentro de la organización se pueden establecer diferentes tipos de estructuras, todo de acuerdo a la necesidad y lo que la empresa, el negocio o la organización requiera. Entonces, empezamos con el primero que se llama la estructura lineal. Esta es la estructura más básica y la que la mayoría de empresas tienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta estructura lineal es una estructura piramidal. Entonces, aquí nosotros podemos identificar muy claramente todo lo que es los niveles altos, los niveles medios, los niveles de apoyo operacionales, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos tipos de estructuras van a tener eh, ventajas y desventajas. Entonces, esta, como les comento, es la más básica, la que la mayoría de empresas obtiene o maneja. ¿En donde qué? Me va a decir aquí, Pepito tal, es el director o el jefe o el dueño. Acá está Jaimito tal y es el coordinador de no sé qué. Acá está Juanita tal y está y es otra coordinadora. Y acá está Jaimito tal también y es un director. Entonces, me habla de que en cada punto, en cada cuadrito, en cada área va a haber una persona y que se tiene muy en claro quién es la jerarquía o quién tiene el mando y la autoridad dentro de la organización. Entonces, la ventaja es esa, o sea, que se conoce y se entiende bien a quién tenemos que
En este caso, eh, obedecer, digámoslo así. Ya. Nos dice también que una de las ventajas es porque es muy sencilla, es fácil de manejar, fácil de elaborar. Y la otra ventaja es que las responsabilidades de cada persona están bien definidas, se definen bien dentro de esta estructura, de este organigrama. Ventajas es que es muy inflexible, o sea, que no permite cambios. Eh, Al no haber estos cambios, no permite que se hagan innovaciones dentro de la empresa o dentro de la organización y obviamente no permite que sea adaptable a estos cambios. Y la desventaja, otra desventaja es que el líder o el jefe puede ser muy autocrático. Entonces, ¿qué venía a ser la autocracia? Pues que son muy cerrados y las tomas de decisiones son muy centralizadas a la autoridad o a los niveles altos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la estructura más básica que la mayoría de empresas manejan. Entonces, ahí viene el ejemplo. Tenemos el directivo, el CEO, ¿no es cierto? De ahí abajo de él viene un directivo, otro directivo, y debajo de él viene un jefe y otro jefe, y debajo de ellos el equipo que se va a ir identificando en su gran mayoría con nombres. Luego viene la estructura funcional. Como su nombre lo indica, ya hablamos de establecimiento de funciones. Es similar a la lineal, pero aquí ya comenzamos a hacer una concentración de trabajo. Entonces, es una de las ventajas. Empieza dentro de cada área a tener más concentración de trabajo y a ser más especializado. Y aquí la comunicación es más directa, o sea, se maneja sin muchos intermediarios. Como desventajas es que se crea barreras entre los departamentos. La autoridad de mando es un poquito confusa y no se conoce o no se establece bien los objetivos que tienen o puede que no se entienda bien los objetivos que hay que cumplir. Entonces, como ejemplo, va esto. ¿Por qué es funcional? Porque ya no hablo de nombres dentro de la estructura, sino que digo, ay, está el CEO, ¿no es cierto? Y de ahí viene el departamento de marketing, el departamento de ventas y el departamento de finanzas. Y dentro de cada departamento puede haber una, dos, tres, cuatro personas. Que dentro del departamento de marketing está el director de marketing, está el jefe de marketing. Y de ahí vienen los miembros, ¿no es cierto? Y aquí podemos identificar hasta también como miembros. Por ejemplo, dentro del departamento de marketing tenemos el miembro del departamento de diseño. Me invento. Mis letras chuecas. Departamento de publicidad. Departamento de publicidad. Y en cada una va a tener cuántas personas se trabajan ahí. Por ejemplo, en el diseño, dos personas. La una se encarga del diseño gráfico de fotografías y el otro diseño de videos, etcétera. En tema de ventas, lo mismo. En tema de finanzas, lo mismo. Entonces, esa es la función. O sea, ya me voy a la función. ¿Qué hace cada persona? Entonces, por eso se llama estructura funcional, porque me habla de las funciones que tiene que cumplir cada persona o cada área. Si yo hablo del departamento de marketing, yo sé que se abre a más posibilidades dentro de lo que es publicidad, redes sociales, diseños gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablamos de nuestra estructura staff. Y como hace rato nosotros decíamos, dentro de los elementos hay el staff de apoyo. Entonces, el staff viene a ser eso, que la estructura ya no maneja un,
una clara información sobre los niveles de mando, sino que ya se comienza a verificar en qué momento cierto departamento tiene a alguien de apoyo o de asesoría para hacer los trabajos. Entonces, ventajas es que estos staff son asesoramientos externos en su mayoría de veces, o sea, contratan a personas externas para y capacitadas en el tema para que vengan a asesorar o a capacitar a ciertas áreas para realizar un trabajo. La ventaja también de esta estructura es que es muy flexible, o sea, permite cambios y que ayuda a influenciar a los demás a la resolución de conflictos, a que puedan solucionar los problemas con más facilidad. Desventajas es que al haber un staff como que metido dentro de toda la estructura, se confunden dentro de lo que qué responsabilidades tiene el staff netamente. Y como les digo, el staff es alguien más especializado técnico en una área, entonces no puede o no debe meterse en otras. Y al ser, como les digo, estar dentro, como que digamos en este caso, está dentro del mando de apoyo del directivo, empieza a haber conflictos de liderazgo, porque esta persona del staff puede querer o tener autoridad frente a los demás cuando no tiene ningún tipo de autoridad ni de mando, más es solo de asesoría. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la gerencia general y como staff están los de tecnología de información, los de recursos humanos y la asesoría legal. Y debajo está producción, finanzas, comercial y logística. Entonces, ¿cuál es el problema? O la desventaja que nos dice ahí es que ellos pueden que crean que tienen algo más de autoridad frente a ellos y que puedan darles órdenes o algún mando cuando no es así. Ellos son netamente de apoyo. ¿Para quién? Para la gerencia, nada más. Pero hay este tipo de estructuras que puede ser muy conveniente cuando se necesita o no se necesita establecer un departamento como tal, hasta poder estructurarse de otra manera. Tenemos otro tipo de estructura que es una divisional. Esta se enfoca en tres temas. Tenemos la estructura divisional de productos. Entonces, dentro de una organización que es o que se encarga de producir un bien, o sea, un producto, muchas empresas o la mayoría no solo tienen un producto, tienen varios productos que se ofertan. Entonces, al tener varios productos, pues viene mi división. Entonces yo tengo, por ejemplo, como el ejemplo lo muestra, tengo mi área de dirección y de ahí me divido en la sección farmacéutica, que ahí elaboran productos de analgésicos, antibióticos, jarabes, mi división de veterinaria, que hacen vacunas y medicamentos, y mi división química, que es pigmentos fosfatos. Entonces, se hace una estructura de división por los tipos de productos que tienen. Y esta puede decirse que es una mezcla entre la lineal y funcional, ¿sí? Entonces, la ventaja de esto es que les permite ser más especializados en cada producto que elaboran. Por ende, es más fácil para ellos entrar en el mercado. Entonces, aquí viene un concepto muy importante para ustedes que no hemos tratado, que es el mercado. ¿Qué es el mercado para ustedes? No es donde vamos a comprar frutas y verduras, ¿no? O sea, sí Justo es, dijo lo que iba a decir, profe. no es eso, o sea, sí es, pero dentro de lo que es la organización, el mercado no es eso. ¿Qué creen que es el mercado? Entras al mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es donde se encuentran los consumidores y los vendedores, ¿sí?
No se trata de un lugar físico netamente, pero es donde se encuentran o donde se puede establecer al vendedor y al comprador, ¿sí? Em, y dentro de este mercado va a existir este intercambio del que estábamos hablando hace un rato, el intercambio de bien o servicio con el tema del rédito o de del económico, ¿no? Que hay ese trueque. Entonces, ese es el Se mercado. puede dar un mercado físico y un mercado también virtual. Claro, exacto. Exacto. Tenemos mercado físico, no el que vende frutas y verduras, sí es un tipo de mercado, pero dentro de lo que es el tema organizacional, para que me entiendan mejor, es eso, o sea, donde se encuentran, ¿sí? Entonces, ¿por qué me dice que tiene ventajas de entrar al mercado? Porque al establecer mejor su estructura de productos, pues como les decía, tienden a profesionalizar o a ser mejores en el área y pueden ingresar al mercado. ¿Por qué? Porque van a hacer ofertas innovadoras, o sea, va a haber innovación, o sea, va a haber cambios, va a haber mejoras que permitan satisfacer de mejor forma a las necesidades que tiene el cliente o el consumidor. Y como desventajas es que eh, todas las organizaciones o las estructuras organizacionales permiten a la gente crecer profesionalmente. Es decir, que si yo empecé dentro de un mando de operaciones, puedo crecer a un mando intermedio y hacer mis funciones ahí. Pero dentro de esta división de productos nos dice que como desventaja es que es difícil de escalar. Es muy difícil. Se quedan como que estancados en esa área. Y pues que puede existir o darse la duplicación de recursos, porque si sabemos que utilizan o hacen las mismas actividades en una y otra, pues al ser divididas, pues acá no están el mismo recurso que acá, entonces hay la duplicidad. Luego viene la división por zonas geográficas, lo que alguien me decía también al inicio, es que puede darse, y estas ya nos enfocamos mucho en las dichosas multinacionales, que son empresas que están en diferentes sectores de la región o de países. Entonces, al ser una estructura bastante amplia, empieza a verse la división de operaciones de acuerdo al sector. Entonces, como el ejemplo dice, división de operaciones. Entonces, yo escucho división de operaciones, quiere decir que estamos en el mando de apoyo, o sea, en el mando operacional, pero que a través de este se genera otra estructura que igual me va a dar jerarquía En y mandos, el pero, mando de apoyo, perdón, ¿qué me decías, Eduardo? Perdón. usted preguntó en qué mando nos encontramos, ¿verdad? Ujú. No, o sea, si yo digo Ajá. divisiones de operaciones, yo estoy hablando que es una división del mando operacional, o sea, de abajo, ¿no es cierto? Pero que al existir esta división en diferentes regiones, esta estructura se vuelve a abrir para abajo y es como que se genera una dentro de la otra. Entonces, esta ya tiene su propia estructura en donde también encuentro la jerarquía y quién es la autoridad del mando y quienes nuevamente se establecen dentro de mandos medios, mandos bajos, mandos de apoyo. Entonces, más o menos es de esa manera. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, tenemos la división de operaciones y se divide en región centro, región sur, región norte, y cada región con su agencia, ¿no es cierto? Entonces, es como que dentro de una está también otra estructura que también mantiene sus jerarquías y sus mandos. Las ventajas es que estos se pueden adaptar y que no requieren de la toma de decisión de los mandos más altos que haya, sino que al existir esta nueva estructura dentro de la estructura más grande, o sea, una microestructura, hablándolo así, pues se puede igual tomar las decisiones como una estructura normal o general. Desventajas es que hay un desequilibrio de poder, porque a pesar de que les digo que pueden tomar estas decisiones, puede después de venir de arriba un tema de como que no está fluyendo bien el tema de los mandos.
Requiere mayor inversión, obviamente, porque son estructuras que van a estar en diferentes áreas, o sea, o empresas que van a estar en diferentes áreas o diferentes regiones. Y también una de las desventajas es que al ser de diferentes regiones, cada uno maneja no hay muchos estándares en cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, digamos que en el ámbito de publicidad, una organización o sea, son todas las mismas, ¿no? Pero una de las organizaciones hizo una publicidad que netamente afecta a la otra de manera negativa, pues ahí puede haber el problema. Entonces, eso es lo que les puedo comentar esto de las estructuras ya geográficas, que son como que más macros, o sea, o más grandes que existen, porque son de empresas ya mucho más grandes, conocidas como las multinacionales, que ya se dividen por sectores, por país, por regiones. Y tenemos la estructura divisional por clientela. Este, en cambio, me dice que si yo tengo un producto, pero el producto lo usa diferente cliente, o cada producto tiene un cliente con características diferentes, pues ahí se estructura el organigrama de diferente manera. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la división de ventas y donde tenemos el departamento para mujeres, el departamento para hombres y el departamento para niños. Entonces, este estamos hablando, ejemplo, de un invento puede ser de un centro comercial, por último. Entonces, tenemos la sección de perfumería para mujeres, la sección de ropa interior para mujeres, la sección de modas para mujeres. Y en cada una está estructurada una persona que se encarga netamente de cada una de estas áreas. Para hombres, trajes de baño, calzado. Para niños, trajes o juguetes. Entonces, se va dividiendo aún más o es más específico aún así el área o la actividad a la que se encarga. El enfoque o las ventajas, perdón, es que está enfocado mucho a la satisfacción del cliente. La empresa se enfoca mucho a dar satisfacción al cliente y al cliente lo ven como que lo máximo y que cada producto va a tener sus características y eso es bueno porque de alguna otra forma genera valor para el cliente y como estamos hablando que le dan un enfoque a él, pues es muy bueno para la organización. Y desventajas es que al enfocarse tanto en el cliente, se desenfocan de cómo deben llegar al cumplimiento de sus objetivos o pierden productividad o pierden el desempeño del personal. Por otro lado, tenemos una estructura por procesos. Entonces, los procesos dentro de una organización, sobre todo productora, o sea, de productos, pues tiene que establecer diferentes procesos para elaborar un producto. Entonces, por ejemplo, tenemos el departamento de hilado y se estructura como el departamento que separa la materia prima, el departamento que hace la sección de lavado de la materia prima, el del cardado y dice el del talares. Entonces, es un pasos para producir algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se estructura de esa manera. Estas estructuras, como ya les comento, ya vienen a ser estructuras de empresas mucho más grandes que empiezan a necesitar eh, elaborar los productos en mayor cantidad. Entonces, como ventajas es que generan ganancias al establecer un proceso muy, muy claro y conciso de lo que se tiene que hacer y que usan y utilizan mucho las tecnologías y las agrupaciones. Por ejemplo, en el área de materia prima van a tener su grupo solo especializado, las personas exclusivas para la selección de la materia prima. ¿Sí? Y las desventajas es que esta área es muy inflexible, o sea, no puede cambiar. ¿Por qué? Obviamente porque tiene sus pasos. No puedo poner primero el telar y luego la separación de la materia prima. No, no tiene ninguna lógica. Y obviamente no se puede adaptar a muchos otros temas de la organización. Tenemos la estructura del proyecto. Entonces, esto se basa mucho cuando ya se establecen en la organización proyectos. ¿Y qué es un proyecto? ¿Qué saben que es un proyecto? Proyecto es lo que tenemos que hacer para el final del curso. Ah,
Sí, claro que sí. ¿Qué es? ¿Pero qué es el Sí, proyecto? Sería como un estudio que se realiza de una empresa o de algún lugar que se dedica a hacer algún tipo de ofrecer servicios o productos, pero siguiendo ciertas características. Ya, O sea, o sea, en sí sería un estudio de la empresa. ya. Dentro de la organización van a haber proyectos. Entonces, por ejemplo, para que lo tengan más claro, sí, la empresa hace, yo qué sé, maquillaje para mujeres. Y de maquillaje solo venden rímel, labial y sombras. Entonces se procuran tener un proyecto para comenzar a elaborar perfumes. Entonces el proyecto es eso, o sea, comenzar a hacer la estructura de cómo y todos los pasos de planificación, organización, control para hacer ese objeto o para cumplir ese objetivo que empiezan a tener, el crear perfumes para mujeres. Entonces, cuando hay este tipo de proyectos, se generan las estructuras organizacionales o los organigramas dentro de la organización. O sea, como yo les digo, dentro de o dentro de la estructura más grande que tiene. O sea, es como que se van abriendo más como arbolitos, como ramas, como raíces, se van abriendo más. Entonces, por ejemplo, dentro de los proyectos siempre va a haber alguien encargado. ¿Sí? Alguien que se encargue, o sea, les van a dar diferentes áreas. Por ejemplo, ahí tenemos el ingeniero del proyecto, el encargado de las compras, o sea, que se va a encargar de hacer todas las adquisiciones, el que va a hacer el control, el que va a llevar las cuentas y el que va a procurar que se ejecute el proyecto como debe de ser. Entonces, ahí se va a hacer la estructura de de este organigrama de acuerdo a los proyectos que se establezcan dentro de la organización. La ventaja es que los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. El fin es cuando ya se logra cumplir este proyecto. Es temporal. Y de ahí, cada persona vuelve como que a su área normal de trabajo. Desventajas es que requiere mucho esfuerzo de las personas y van a tener que establecer reuniones, controles, o sea, estar ahí para poder cumplir con el proyecto y eso va a provocar que se utilicen periodos largos de tiempo para planear, desarrollar, ejecutar y hacer todo lo que toca hacer. Entonces, esta es una estructura de acuerdo a los proyectos que se van estableciendo en la organización. Y tenemos lo que es la estructura matricial. Por ahí alguien me dijo que había leído de la matricial. Como podemos ver, y antes de pasar por este tema, es que la mayoría de las estructuras, hablemoslo ya como organigramas que existen dentro de las organizaciones, tienen una base lineal, o sea que se establece como el directivo, los mandos medios o intermedios o los mandos de apoyo. Todos tienen la mayoría esa estructura, ¿sí? Y dentro de lo que es la matricial, me indica que ya esta estructura es como que se rompe totalmente. ¿Por qué? Porque ya se enfoca en establecer un proyecto ya más general dentro de toda la organización y dentro del proyecto van a haber como que dos puntos de mando para ese grupo de trabajo que se va a encargar de hacer X proyecto. Entonces, por eso se llama matricial, porque por un lado van a organizar, van a controlar, por el otro lado también. Entonces, es como que hay dos tipos de mandos. Las ventajas es que esta organización va a ser o va a aumentar la productividad de, los, de todos los productos o servicios que se estén dando. Es flexible porque puede cambiar, o sea, se puede ir modificando de acuerdo a la necesidad de la organización. Y porque va a haber una toma de decisión equilibrada porque hay dos tipos de mando y la gente sabe a cuál de los dos direccionarse. Desventajas es que es muy complejo y a veces puede confundir.
Y al igual que el anterior, pues toma muchos periodos de tiempo el organizarse y salir adelante con todo el tema de los proyectos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una estructura matricial, que tenemos, por ejemplo, el área de confecciones, está en la parte alta, tenemos al directivo, ¿no es cierto? De ahí vienen todos los gerentes como parte media, pero dentro de un lado están todo lo que son las áreas de confección y tejido. Y cada uno tiene sus equipos, como podemos ver, dentro del área financiera, de la administrativa y del equipo. Entonces, el equipo financiero de confecciones se basa aquí, al gerente financiero y al de confecciones. El de tejidos tiene al gerente y al de tejidos, y así cada uno. Entonces van haciendo la estructura más, la estructura matricial, ¿ya? Eso sería todo. Ahora, solo para terminar un punto es que la mayoría de organizaciones se manejan una estructura vertical, como habíamos hablado. La vertical quiere decir que arriba están los mandos altos que dan órdenes directrices hacia abajo, ¿no es cierto? Pero actualmente ya esa estructura está quedando como que no tan, no tan buena, o sea, es un poquito obsoleta y ya se manejan más estructuras horizontales, que sigue existiendo una jerarquía, pero que brinda como que comunicación dentro de cada área, ¿no? Lamentablemente, aquí en el Ecuador no existen muchas de esas organizaciones que manejan esas estructuras. Seguimos manejando las estructuras lineales eh, o algunas de estas que les comento, pero de manera vertical, ¿sí? Entonces, con eso terminamos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Dice una preguntita. Dime, Mira, yo que, yo bueno, la verdad no entraba a los videos, sinceramente, ¿ya? pero este tiempo he tenido un poquito de tiempo y quería entrar a los videos para ingresar. No me deja ingresar a los videos grabados, solo sale una sola al YouTube y cambia de emisora. Entonces estuve diciendo, ¿cómo puedo hacer? ¿O tengo que registrar en YouTube para yo poder acceder al video? O sea, un método que me ayude, pues, porque no Mm, veo. o sea, es raro. No sé qué es lo que te sale. Tendrías que mandarme una captura de lo que te está saliendo para ver qué es lo que pasa. No sé si alguien ha podido revisar los videos. Ingeniera, Yo también tengo el estoy inconveniente. a ver y también no se abre el video. Sí da la página, entra a YouTube, pero el video sale que no está disponible. Ya voy a revisar, ¿ya? Bien que me avisan eso. Ya voy a revisar entonces por qué será para, para que puedan ver, ¿ya? Pero algo de la clase, dudas, inquietudes, está todo claro. Yo no entendí, dicen, de la leche que usted nos estaba explicando. ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste? A ver, ¿qué no entendiste? Cuando la leche le sacan de la vaca, lo único que he visto es que cuando le hierven yo ya puedo tomar, pero usted dice que cuando se va al segundo, como el paste, como digamos, le sacan algunas, o sea, aparte de la leche, le sacan algunas otras cosas y que hay una ventaja de producción, más o menos, yo entendí eso, o sea, hay posibilidades que se puede vender, como eso que usted dijo, la nata, el quesillo, la leche y el suero. O sea, si es que no tomaríamos la leche como sale de la vaca, tendríamos tres productos más, o sea, incluido tres productos y saldrían, ¿no? Es yo más o menos, mi idea. Ujú. O sea, tú lo que tienes que entender es que, por ejemplo, el saco que estoy utilizando no vino así, no cayó así de un árbol, ¿no es cierto?
Al menos que haya puesto ahí, se cayó. O sea, no vino así como tú lo ves, o sea, lo negro con lo blanco, no vino así. Vino a través, o sea, el saco vino a través de un proceso. Entonces, el saco tiene como materia prima, ¿qué? La lana, el La lana de hilo, la oveja. ¿no es cierto? Y para obtener esto, tienen que, ¿qué? Sacarla de algún lado. Entonces, cuando viene así en su forma natural la lana de la oveja, la lana o el algodón, lo que sea, esa es mi materia prima. Al momento que yo uso eso para transformar, para cambiar y lo hago esto, que es un saco, ya entra en un proceso de transformación. Es casi también como, digamos, la materia prima que vendría a ser el cacao cuando se cosecha. Y Ujú. ya cuando se consume los chocolates y, bueno, todo eso ya, Que ya viene ya con sabor, que ya viene el relleno, que ya viene tableta, que ya vienen chiquitos. Eso ya es un proceso de transformación. Porque yo no estoy comiendo, como yo les decía, no es de la mata a la boca, porque ya es un proceso. Entonces, ya de por medio viene una industrialización o por lo menos un proceso en el que cambian la materia prima o la forma de la materia prima cambia. Entonces, en la leche, sabemos que viene la vaca. Entonces, salió, le pusimos en el recipiente, esa es mi materia prima, que yo me la puedo tomar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la leche la llevan o la transportan para que se empaque para el consumo de los demás? Pues muchas empresas le hacen pasar por un proceso, en este caso, para quitarle bacterias, que sigo sin olvidarme cómo se llama. Sigo sin... pasteurizar. Eso, el proceso de pasteurización se llama. Esa es la palabra. Ah, ya sé por qué le sale eso, ya. Ya les voy a poner. Perdón, gracias Edison, ya les pasó bien esa información. Entonces, la pasteurización significa esto, el proceso de hervir la leche para quitar las bacterias, porque sabemos que la leche puede venir con algún tipo de bacterias, por lo que se saca directamente la vaca. Entonces, al pasar por este proceso de pasteurización, no solo pasa por eso, sino que muchas empresas también hacen otro tipo de cambios. Ahora, hasta que existen las leches descremadas, las semi deslactosadas, o sea, ya tienen otro proceso, o sea, son más tratados, se les llama. Entonces, al ser esto, ya pasa o cambia de ser mi materia prima, como leche, la leche pura, a ser ya un proceso o un producto más transformado. Ahora, la leche no solo puede utilizarse para consumir como líquidamente, sino que también se puede transformar en otros productos. Entonces, de la leche se derivan el queso, la mantequilla, la nata, el suero. Entonces, al haber esta forma de transformación del producto, pues ya buscan las empresas formas de modificar, de transformar los productos con otros objetivos. En este caso, a quien no le gusta el queso, a quien no le gusta la mantequilla. Entonces, por eso se utiliza la leche de esa manera. Entonces, ya la mantequilla ya no es una materia prima que viene así nomás, es un producto transformado, que ya está dentro del sector secundario, como hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ahí ya me entendiste, Samuel. Sí, dicen, sí. Sí, me entendí. ¿Qué me entendiste? Que solo la leche de la vaca se puede hacer los productos en la segunda prima, que las otras leches no pueden porque eso ya no es como de vaca. Exacto, ya no es de vaca. O sea, ya no pertenece mucho a la vaca. Es como, por ejemplo, una fruta. Cuando ustedes cogen la fruta, esa es la materia prima. Pero cuando ya viene hecho jugo y encuentran el cartón, ese ya es un producto transformado, que ya tiene edulcorantes, que ya tiene colorantes, que ya tiene espesantes, que ya tienen
para que permanezca más tiempo. Ay, se me van los nombres. Em, Conservantes. Eso, conservantes, gracias. Entonces, estos productos que añaden a esto de la fruta ya viene a ser un producto modificado y que ya no es un producto directo o natural, podría considerarse así, ¿no? Entonces, Última pregunta, Liz, pero dime, casi, esta pregunta casi no va al caso. La leche tranquilo. de chiva, de chiva no se puede hacer lo que se puede hacer con la leche de vaca, no, más o menos como usted dice, hervirle, hacer quesillos o no sé eso. La leche Sí se de chiva puede. solamente es para, Consumo, para consumir. no sé, yo creería que sí se puede. Leche es leche. Se debe de haber queso de leche de chiva. A ver, ¿cómo se llama este queso? Hay un queso que tiene un sabor súper fuerte, no me acuerdo cómo se llama. Inclusive leche de esos animales que parecen búfalos, de esos también han sabido sacar y Sí, ahí fabrican está un leche tipo de de queso. burra. O sea, yo consideraría, es que realmente, por ejemplo, en esos casos, eh, digamos que es un mercado que todavía no está estudiado, que se puede establecer, por ejemplo, otro tipo de queso, o queso de El chivo. queso mozzarella. El queso mozzarella es un queso que viene de la vaca, pero que viene con otros componentes que permiten la elasticidad del mismo, ¿no? Pero yo lo que dice Samuel es, por ejemplo, si de la leche de la chiva sale el queso, la mantequilla, yo entendería, yo creería que sí, porque deben de ser los mismos componentes que una leche de vaca. Claro que ahí tocaría hacer un análisis y ver si es que realmente es así. Pero ahí, digamos que hay un mercado que no se ha estudiado o hay algo que no se ha verificado si se puede o no hacer. Hay un Ejemplo, queso que se llama un queso majorero, dice que es de la leche de cabra. ya ves, o sea, sí debe de haber, yo creo que sí, no he escuchado, pero debe de haber. Entonces, más que todo son productos. En este caso, ese producto puede ser hasta innovador si uno no lo conoce. Entonces, ahí viene el tema de entender las innovaciones, no los cambios. Ahí está un proyecto para la tesis. Claro, exacto. De ahí van saliendo todas estas informaciones. Por ejemplo, yo estuve involucrada en un proyecto en Cayambe, en Cangaua, que querían hacer la producción de cebolla en polvo, pero de la cebolla larga, la blanca, porque allá en Cangagua tienen la producción agrícola de toda esa cebolla, pero en cantidades, o sea, ahí tienen un montón de esa cebolla, al punto que vendían costales de cebolla blanca en $2, $3, porque es una producción súper alta la que tienen allá. Entonces ellos querían poder tener este proceso de industrialización, de poder hacer una cebolla en polvo de la larga, ¿no? Porque la cebolla en polvo que actualmente ustedes les venden en frasquito es de la paiteña. Entonces ahí, por ejemplo, son diferentes temas que conforme uno va viendo, puede establecer nuevos negocios, nuevas formas de producir algo. Porque también la materia prima a veces en sí ya es muy como que, en este caso, la cebolla que les digo, está sobreproducida y necesitan utilizarla de otra manera para que no se pierda, sobre todo, porque allá en ese caso se perdía mucho la cebolla. Entonces, nos salimos del tema, pero ahí vamos. ¿Alguien más? Profe, pero estando en este tema, ¿no? Más o menos un tema para una tesis de nuestra carrera. Eh, ¿Uno va basado más al tema empresarial o también al tema de innovación? Ambos, ambos. Es que la idea Oye, principal de todo esto es que ustedes puedan establecer y comenzar a crear nuevas cosas, o por lo menos que estructuren bien lo que ustedes quisieran hacer de negocio para ustedes, ¿no? Siempre viendo y cubriendo las necesidades, porque realmente las necesidades de la gente ahí están.
y cada día siguen apareciendo nuevas y nuevas necesidades. Y ustedes en sus ámbitos van a ir viendo qué necesidades tienen en todo su sector a nivel nacional o a nivel provincial. Van a ver qué necesidades hay y a través de eso ustedes pueden aplicar eso. Ponte y me digan, por ejemplo, la leche de chiva. A mí me gusta darle eso a mis hijos porque para mí es bueno para sus temas respiratorios, ¿no es cierto? Yo les doy, de vez en cuando, cuando veo a alguien por ahí, les compro la leche de chiva. Entonces, póngase en alguien quiere o quiso hacer este tema del queso también como un producto más natural y más, no más no natural, no, pero más como que enfocado en esa área de mejoramiento de los sistemas respiratorios. Que consumas queso en chiva. Que puede que exista esa necesidad, que por ejemplo, en mi caso, como yo persona hablo, eh, hago que consuman leche chivo mis hijos por esa situación. Entonces, todo depende de qué necesidades ustedes encuentran y cómo pueden ayudar a cubrir esas necesidades para poder establecer su proyecto. Claro que eso después, conforme van avanzando en sus clases, van a ir entendiendo más y van a tener más claridad en qué pueden hacer. ¿Listo? Más o menos, yo sé bien pregunto. Nuestro, nuestro campo ocupacional, más o menos, ¿en qué nomás puede estar encaminado? Es que realmente tu campo es muy amplio, porque si tú te puedes ver, puedes ir enfocado en temas directivos, en temas operacionales, en temas eh, intermedios de una organización, de acuerdo a lo que a ti te guste. Por ejemplo, yo soy una persona que se enfoca mucho en el tema operacional, pero en el tema de procesos, de establecimiento y mejoramiento de procesos de las organizaciones, porque cuando uno conoce cómo se tiene que estructurar y cómo tienen que planificar, controlar, etcétera, ve que muchas organizaciones no cumplen con estos aspectos. Y ahí es donde nosotros como administradores entramos. Entramos a brindar soluciones, entramos a apoyar, entramos a dar soluciones a ciertas problemáticas que tienen las organizaciones. Entonces tú puedes entrar desde el nivel jerárquico alto hasta el último, pero más como el tema también hasta de asesorías. Entonces ya depende de ti, de lo que te guste. O si no, netamente, a organizar y a hacer tu propio negocio con los conocimientos que tienes. Entonces, eso chicos, verán, hasta ahí.